Ciudad Evita, Dios te bendice. Feliz domingo de Pascua. Estamos en Semana Santa, estamos hoy domingo a las 11 cuando se publica esta grabación por primer lugar, ya celebrando la resurrección del Señor. Espero que hayas tenido una buena semana. Pero quiero decirte, si mirás mi chomba, tiene la Ruta 40 para los argentinos, de alguna manera símbolo de turismo, de paseo, de aventura. Y es propio que en un feriado largo viajemos. Y como te vengo dando siempre algún consejo de vida antes de ir a la palabra de Dios, a la palabra Biblia, a la presencia de Dios, porque Él nos envió a cuidarnos en todo y nos dio sabiduría, ciencia. El consejo de hoy es, si salís a la ruta, si estás manejando, sé prudente. En tiempos habituales sin COVID, las rutas se saturan en un fin de semana largo como este. Los avisos viales regulares nos dicen no corras. Y una charla con algunos amigos camioneros, de los cuales tuve algunos en la familia, ellos expresan que en estas fechas salen unos brutos conductores, porque no somos los automovilistas comunes, habituales circulantes de las rutas largas, los camioneros, los choferes de tránsito, sí. Y por supuesto ellos tienen la experiencia, el conocimiento de las rutas y las precauciones propias de una curva, de un camino con pozos, de distintas circunstancias que ya son habituales. A este aumento de choferes no experimentados en rutas que se dan los fines de semana largo, se le agrega que hay 10 veces más vehículos que en lo normal. Y lo que podemos hacer es cuidarnos, seamos prudentes. Y si podemos desfasar el horario de viaje, desfasémoslos de esos horarios pico. Somos responsables de la vida de mi hermano, de mi familia y del prójimo al que no conozco. Y dicho esto, lo cual es muy amplio y nos lleva a pensar en cuántas circunstancias tenemos que tener cuidado en la vida pública, en la calle, en cualquier vehículo que andemos o a pie también. Vayamos a la presencia de Dios y oremos en su presencia para encomendarnos a lo que hemos de escuchar de la palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, encomendamos esta palabra para, Señor, obedecerla, escucharla, entenderla y saber que tú nos hablas en todo momento. Abre nuestro entendimiento para escuchar tu voz, escrita desde el Evangelio mismo. A tu nombre, gloria. Amén. La primera lectura de hoy será del Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos 39 al 46. Escuchemos. Jesús salió de la ciudad y, como era de costumbre, se dirigió al monte de los Olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber de este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza.
¿Por qué están durmiendo?, los exhortó. Levántense y oren para que no caiga en tentación. El relato nos cuenta que Jesús, luego de instituir la cena del Señor, la última cena, la que está retratada en algunos cuadros famosos, la que repetimos cada domingo en que participamos del pan y del vino, previo pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Algunos le agregan el lavado de pies. Fueron actos de humildad que hizo Jesús. Pero yo quiero llevarte al pensamiento de este primer momento, la soledad. La soledad de Jesús. Fue a un lugar habitual de oración, pero como sabía que su tiempo en la tierra estaba próximo y que el juicio era próximo, y que el pago del precio de mi pecado y de tu pecado era la muerte y le tocaría a él soportarlo, su oración fue con palabras de dolor, de angustia. Nos dice el pasaje que su transpiración eran como gotas de sangre, más allá de la transpiración que podemos tener cualquiera cuando está nervioso. Jesús ya llegó a un límite de transpirar sangre, porque le dolía lo que tenía que sufrir. Y estaba solo, porque el pasaje también nos dice que llevó a sus más fieles discípulos y apóstoles, les pidió que lo acompañen, pero resulta que como esto era en hora avanzada de la noche, ya habían celebrado la cena, habían comido, habían instituido la cena a Jesús, dice que se durmieron los que tenían que acompañar a Jesús. Se sintió solo. Y quiero llevarte a pensar si más de una vez no te sentiste solo. Que el problema que tenés que enfrentar no hay quien te acompañe a solucionarlo. No hay quien te ayude a llevarlo adelante. Los problemas nuestros de esta vida, enfermedad, dolor por algún fallecimiento de un familiar, separaciones matrimoniales, quiebras económicas, falta de trabajo, sí, son problemas típicos de este mundo, pero ninguno tan grave como ir a morir en la cruz. Y Jesús fue ahí para llevar todo dolor. Si estás transitando alguno de ese tipo de soledades, la palabra nos dice que Él llevó nuestras cargas, nuestros dolores, que por su llaga fuimos nosotros curados, lo que vendría después, los latigazos, la laceración, la corona de espinas, que de alguna manera simbolizan todos los tipos de enfermedades que padecemos los seres humanos hasta donde conocemos. El juicio continuó, sabemos, no lo voy a extender porque tenemos tiempos limitados y estamos festejando, recordando en Semana Santa la muerte de Jesús, un juicio injusto a la madrugada, el cargar la cruz, el Calvario y llegar a la crucifixión. Cuando ya Jesús estaba en la cruz, ya estaba agonizando, nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 34, que exclamó a gran voz, diciéndole a Dios, ¿por qué me has desamparado? Sí, Jesús, el Hijo de Dios, se sintió solo. El hombre, Dios, el Jesús crucificado, se sintió solo. Y solo de humanidad, ya lo dije un día atrás, 2 días antes, cuando estuvo orando y le pidió a sus discípulos íntimos, apóstoles, que le acompañen a orar, y ellos se durmieron. Primer soledad. En el juicio sabemos que por temor
Todos huyeron, hasta está por ahí la cuestión de la negación de Pedro, en cuanto a conocer a Jesús. O sea, todos los dejaron solo a Jesús, en medio de un tribunal político, religioso, injusto de ese tiempo. Y ahora ya está en el momento de la cruz y se siente solo de Dios Padre, porque tiene que pasar por el proceso de la muerte. Y en ese momento es que Él dirá lo que nos registra el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30. Escuchemos. Al probar Jesús el vinagre dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Esa palabra, consumado es, pagado el precio, he concluido la tarea. Algunos lo simbolizan también con la época de los sellos que decían pagado en una cuenta económica de nuestro tiempo. El consumado es esa palabra que Jesús la dijo en arameo, que era el idioma de él, expresa de alguna manera, llegué al final, a pagar el precio. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que Jesús completó la obra de redención, de comprarle a Satanás, quien nos tenía cautivos, por nuestro pecado, por nuestras incapacidades, por nuestro alejamiento de Dios. Estábamos presos de Satanás y destinados al fuego eterno, al infierno, a la muerte eterna, a la separación de Dios. Pero la buena noticia es que no estamos solos, que Jesús pagó el precio. Él se hizo cargo de mi pecado, de tu pecado. Solo se requiere que le pidamos perdón, que le reconozcamos como el autor de nuestra salvación, que vayamos a Él en humildad a decirle: necesito tu perdón, necesito tu amor, necesito tu salvación. Y después Él vendrá con nosotros y estará con nosotros. Pero lo dejo para una segunda etapa, porque sabemos que el domingo de Semana Santa es domingo de resurrección. Resucitó. Sí, Jesús resucitó. Y es lo que hemos leído en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 19 al 23, aunque un poquito antes podríamos leer en los 4 evangelios que las mujeres encontraron el sepulcro vacío, que ángeles anunciaron que Jesús estaba resucitado, que Dios le había levantado de los muertos, como Él lo había anunciado. Pero ahora ya nos encontramos que es domingo de noche y que los 11, ya Judas Iscariote no estaba más en el grupo, estaban cerradas las puertas en una casa, porque tenían temor de ser ellos también perseguidos. Y que en esa quietud y de alguna manera celebrando la nueva de que Jesús había resucitado, pero con la novedad de que eso era algo difícil de creer. ¿Te resulta difícil de creer que el Señor te ama? ¿Te resulta difícil creer que Dios resucitó? Y aún quizá más difícil creer que te puede resucitar a vos, que me va a resucitar a mí en el día postrero. Pues todo eso lo hace el Señor, porque nos ama y porque es todopoderoso. Y en este caso, Él entró a la casa sin abrir la puerta, porque tenía un cuerpo glorificado, algo que no entendemos mucho en nuestro mundo material, nuestro mundo de paredes. Pero cuando estuvo adentro, les dijo paz a ustedes, les dio un saludo. Shalom, dicho en hebreo, aunque lo pronuncio mal. Y les dijo, estoy con ustedes. Paz a ustedes. Y esa es la buena nueva del Jesús resucitado. Nos vino a traer paz. Nos vino a acompañar desde ese momento hasta el fin de los tiempos en este mundo. El Señor está contigo. El Señor te acompaña.
el Señor te dice paz. En medio de una enfermedad, en medio de un dolor, en medio de alguna circunstancia económica ingrata. Este mundo tiene cardos y espinas. Pero aún así el Señor nos dice paz. Porque estoy contigo. Te doy fuerzas para empezar de nuevo si tenés que empezar un trabajo nuevo. Te doy fuerzas para empezar de nuevo si la familia se quebró y tenés que empezar de nuevo. El Señor está contigo. No lo dejes. No dejes de leer su palabra y entender que esa paz que el Señor Jesús nos trajo está en vos y está en mí. 40 días más adelante Él va a ascender a los cielos y va a descender el Espíritu Santo, que está hoy en la iglesia, que está hoy en todos los que creemos y nos guía para siempre. Que el Señor te bendiga. Aleluya. Él te ama y está con nosotros. Amén. Señor, te doy gracias por este día, que estamos conmemorando tu muerte y resurrección, que has muerto por nosotros en la cruz, por nuestros pecados, y nos limpiaste de toda maldad. Te damos gracias, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, por los que están enfermos, por los necesitados, por los que están en angustia, que tú los estés bendiciendo, que tú bendiga a nuestros pastores, a la iglesia de Ciudad Evita. En el nombre de Jesús, amén.